Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy estaremos leyendo Génesis 16, 17, 18 y 19 y dice la palabra de Dios. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Entonces Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Por cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva a tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Entonces el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. Entonces también dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Beer-Salahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. De Abraham a Abraham. Capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que serás llamado Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, generación en generación. Este es mi pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo, de generación en generación. Todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto.
Entonces Dios le dijo a Abraham con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones entre tus descendientes. Habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró en el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre de la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió, no. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré tal como me has pedido. Haré que sea fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto, se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido de allí como los que habían comprado, y los circuncidó cortándoles el prepucio tal como Dios lo había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día, y también los demás varones de la casa, los nacidos de allí y los comprados como siervos. Todos fueron circuncidados junto a él. Capítulo 18. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenece a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato, descanse bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez cuando la comida estuvo lista. Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación de la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar de semejante placer, sobre todo cuanto mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grande. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron vuelta
y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y le dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentres 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto al malvado, pues estarás tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar: ya que he comenzado, permítame decir algo más a mi Señor. Aunque no soy más que polvo y ceniza, supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor dijo: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición: supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó: no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encuentran solamente 30 justos. El Señor le contestó: no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo: dado que me he atrevido a hablar al Señor, permítame continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Capítulo 19. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinaron rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes de esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente fueron con él a su casa. Entonces Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado, y ellos comieron. Pero antes de que fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás. Por favor, hermanos míos, suplico no hagan cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano y metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo de la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, y tus yernos, hijos e hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro. Fueron a la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó:
corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen de las montañas o serán destruidos. Oh no, Señor mío, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad. Pero no puedo ir a las montañas, la destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Mire, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la ciudad, a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. La destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. Cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos con todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharnos con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestros padres. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente la hermana mayor le dijo a la menor: anoche tuve sexo con nuestro padre, volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él igual que antes. Él no se dio cuenta de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como la de los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Amí. Él llegó a ser padre de naciones conocidas ahora como amonitas. Bueno, hoy fue un poco más largo, pero si notamos en Génesis 16, Sara intenta hacer sus propios planes y recurre a usar a su sierva. Entonces esto desencadena un tipo de discusiones. Luego vemos de igual forma como el ángel de Jehová viene y se presenta ante Abraham y se estima que en este caso, que fue antes Agar, era la persona de Cristo preencarnado, ya que aunque se dirige con respeto y le dice a mi Señor, notamos que aunque se dirige a Dios, no se está dirigiendo directamente a Yahweh como Dios, sino como a mi Señor. Por eso se cree y se estima que es en este caso Cristo preencarnado. Y luego notamos que se presenta a Dios, a Abraham, como el Shaddai, como el Todopoderoso, donde a sus 100 años le da la promesa. Y luego vemos cómo la promesa trae un pacto. Luego, a través de ese pacto, tiene que haber una obediencia. Entonces debemos aprender eso. Dios nos ha prometido, nos ha dado tantas promesas, pero también tenemos que obedecer. Y la clave de todos estos 4 capítulos es es obedecer y mantenernos puros delante de rectos. Y solo lo podemos hacer por medio de Cristo.
Entonces, siempre debemos mirar cuando leemos estas partes de la Biblia, es ver su contexto histórico. Entonces, si lo leemos de acuerdo a nuestra perspectiva de hoy en día, no lo vamos a poder entender. Así es que lo tenemos que hacer acorde a cómo eran las costumbres de ese entonces. Entonces, una vez más, el intento de querer hacer sus planes. Entonces, Dios ya le dice a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Dios escucha la petición de Abraham y hace que salgan de estas ciudades Lot y su familia. Pero notamos que después de eso, entonces por ellas, las hijas de Lot, querer hacer sus propios planes, entonces esto desencadena que sus hijos, tanto moabitas como amonitas, resultaron ser, en mucho después lo veremos, los enemigos de Israel. Así es que, para terminar, quisiera cerrar con esta oración dando a entender que solamente cuando hacemos nuestros planes, nada saldrá bien. Pero le podemos decir hoy a Dios: Señor, ayúdanos siempre a seguir tus planes. Ayúdanos siempre, Señor, a entender que cuando hacemos nuestros propios planes, Señor, estamos fallando y errando, porque lo estamos haciendo acorde a nosotros. Pero cuando decidimos confiar en ti y en tus planes, Señor, podemos entender que son mejores. Podemos entender que tu voluntad es mejor que la nuestra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre dentro de tu pacto y que las promesas que tú nos has dado, Señor, son mucho mejores, Señor, de lo que podemos imaginar. Ayúdanos a obedecerte y a que siempre caminemos en tu voluntad, Señor, y en tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana en el día 19 de Leyendo la Biblia en un año. Dios te bendiga.